Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Bueno, vamos a hablar esta mañana de oyendo y entendiendo a Jesús. Vamos a hacer la introducción. El sumo sacerdote de nuestra fe se llama Jesús. Él nos conecta con el Padre, nos da la confianza que podamos accesar en cualquier tiempo al trono de la gracia. Jesús es el puente, es el conecte con el Padre, de manera que nosotros podamos accesar cuando querramos, sea que tengamos necesidad o sea que tengamos que darle gracias por lo que nos ha dado. No hay otro que nos lleve al Padre, solo Jesús. Yo siempre digo que vienen personas que no han nacido de nuevo, otras ya nacimos de nuevo, pero lo importante es que Dios traiga la convicción de pecado, de justicia, de juicio, y las personas valoren y encuentren esa gran perla que es las promesas de Jesús. Porque los sentidos físicos se mueven por lo que ven, por lo que oyen, por lo que escuchan, y uno se va sobre eso, ¿no? Pero hay un tesoro escondido que no se ve, que es más poderoso que eso, que es el reino de Dios. Un reino que es reino de reino. La nación más poderosa de la tierra es un reinito. Aún los reyes, si se unieran todos los gobernantes de la tierra, es un reinito comparado con el reino de Dios. Entonces vamos a hacer un estudio de un contexto del libro de Juan. Es importante que usted sepa cómo Jesús dirige sus palabras. Voy a leer rápidamente, no todo, pero del capítulo 11 hasta el 16, Jesús hace una presentación magistral del reino. Pero Él ya no se está dirigiendo a las masas. Él ya hizo el descreme, Él ya apartó las masas, tuvo su tiempo con ellas, les sanó, les libertó, les proveyó, los alimentó, les dio a conocer el reino, les demostró y punto. Pero a partir del capítulo 11, Él ya quiere hacer el descreme y habla de demostraciones. En el capítulo 11, no lo lea, apúntelo, pues se lo puede hacer en su casa. Jesús da demostraciones del poder del Padre para sanar enfermos incurables. Él testifica que el Padre está con Él. En el capítulo 11 habla de que Él es hijo de Dios y que la gente debe creer. Ahí está todavía con las multitudes Él. Que la gente debe creer no solo por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Él hace cosas que no hacen otros. Darle de comer a 5,000, a 7,000, resucitar, hacer cosas. Él da demostraciones. Cuando Él ya pasa, Él llega a un lugar de Betania y ahí es ungido Él. Y entonces ahí empieza a hablar de su muerte. Cuando Él empieza a hablar de su muerte, hay muchos que se fueron atrás. Sin embargo, quedó un remanente, algo grande, y Él entra triunfalmente a Jerusalén. Pero Él sabe que ahí está su muerte. La gente lo espera en Jerusalén porque ahí hay enfermos, ahí hay necesitados, y hacen una fiesta, Hosana, Hosana al hijo de David, y Él entra, pero Él sabe que Él va a su muerte. Cuando Él entra triunfalmente a Jerusalén, Él habla de la incredulidad. Y le habla de que hay un problema serio con todos los que han escuchado. La mayoría son incrédulos. Pero inmediatamente Él habla de juicios. Él les dice que aquellos que escucharon la palabra y no oyeron,
serán condenados, porque el Padre le dio esa potestad de hacer juicio a los hombres. Él empieza a decir, yo he hecho muestras de que yo y el Padre somos uno. Ustedes son incrédulos, pero hay un juicio que les espera. Ese es un momento decisivo de quienes lo han seguido y han oído su voz. Si creen en Él, serán salvos, sino que serán condenados. Y ahí en ese contexto, Él le habla a judíos y a griegos, porque cuando Él llega a Jerusalén, los griegos tipifican los gentiles, y Él le habla también a ellos, ya no solo a los judíos, sino a los griegos, que tipifican, simbolizan, representan el mundo gentil. Cuando Él le habla de todas esas cosas, ya entonces sí, ya terminó su ministerio a las multitudes. En el 13 es que comienza Él a decir, bueno, estos todavía están conmigo, pero ahora tienen que aprender, porque yo me voy a ir y yo no puedo dejar la obra en manos de gente que no me ha creído y gente que no va a pagar el precio. Entra Él, lo reciben en la casa de Lázaro, Marta y María. Dice que Él es ungido. El capítulo 13, un día antes de la Pascua, imagínate, 24, 48 horas, Él trajo el reino a la vida de esos hombres. Él habló de salvación, pero del reino habló solamente a sus discípulos, a sus apóstoles. Y les dice, les voy a decir algo, los grandes de la tierra se enseñorean, pero ustedes no van a ser así, ustedes tienen que ser servidores. Por eso es importante que nosotros escuchemos la serie de esta enseñanza, oyendo y entendiendo a Jesús. Porque los conceptos que tiene la iglesia son uno y los conceptos que tiene Jesús son otros. Jesús les dice que el apóstol es un servidor, no es un señor, que tiene que aprender a servir y entre más grande es, más debe servir. La iglesia conceptúa a un apóstol como el general de generales, como el potestado del ministerio, y ese ni se acuerda de nadie, solo espera que le den fama, la gloria. ¿Por qué? Porque el signo del apostolado no lo tienen. Y yo, por ejemplo, me da vergüenza que me digan apóstol ahora. Que me digan un padre apostólico, sí lo recibo. Más bien un pastor apostólico, porque la iglesia es apostólica. Pero que me digan un apóstol, yo no tengo señales. Si ustedes se fijan, cuando Él envió a los 12, les dio autoridad y les dio cierta unción que no la tiene nadie. Que me diga que un pastor de Osana, un pastor de Carlos García, que me diga la pastora Francis, que me diga el pastor Orlando, que me diga el pastor Harley. ¿A qué ciego le han abierto la vista? ¿A qué mudo han hecho hablar? ¿A qué muerto han resucitado? A nadie. Ese es el apóstol que Jesús le dejó a ellos, a los 12. Pero tenían que pagar un precio. Porque ellos tenían que servir, tenían que revelar al Padre, tenían que dar a conocer que ellos eran servidores para traer el reino. Eso les enseña a Él cuando están sirviendo. Entonces Él les transforma su manera de pensar. Recuerden que el pueblo judío hablaba de reyes. Grande era Josafat, grande era David, grande era Salomón. Entonces el hombre judío, ¿quién no quería ser como ellos? Querían ser reyes. Y miremos el rey que tenían en su época, Herodes. Un rey millonario, lleno de riqueza, de poder, pero lleno de envidia, que no quería que nadie, porque él era el potentado. Y se lucraban de su reinado los sacerdotes. Pero les dice, ustedes tal vez están pensando ser como ellos, pero no es así. Mi reino no es de este mundo. En mi reino tienen que servir. Entonces ellos les cambia la manera de pensar. No serán señores, sino servidores. Él empieza y les da otra manifestación. Les profetiza lo que les va a acontecer. Les profetiza para que tengan memoria. Pedro, tú me vas a negar. Y te doy exactamente lo que va a pasar. Vas a decir que no me conoces. Antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Eso quedó como una señal para los
12 menos 1, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo, en el versículo 33, lo puede poner, capítulo Juan 13, 33, cuando él ya ve que no se le están yendo, que están todavía escuchando, están perplejos, ya no le llama amigos. Primero ya no le llama ovejas, como dice la alabanza, lo escaló al nivel de amigos. Pero ahí es cuando él le comienza a decir hijos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero después van a poder venir. Les llama hijitos, les da un nuevo y más poderoso mandamiento. Más adelante ahí, pero no lo pongas, pero en el mismo capítulo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Porque en eso van a conocer que son mis apóstoles. Él dice discípulos, pero por estudiar, porque es importante ir a la fuente en el original, porque ustedes son mis apóstoles, son mis enviados. Son a los que yo voy a enviar. Dele palma al Señor. Cuando ya les dice todas estas cosas, va al capítulo 14. Ahí les enseña que deben de creer en Él en todo. Ustedes van a creer en Dios, pero tienen que creer en mí. Y yo soy el camino al Padre. Y yo ya les mostré al Padre. Cuando a mí me vieron, ponga 14:9. Cuando me han visto a mí, han visto al Padre. Ya les dije hijitos, pero quiero aclararles algo. El Padre no se va a revelar, ni a mí, que soy su unigénito. Pero sí me va a mostrar todas las cosas para que yo se las diga a ustedes. De manera que cuando ustedes ven a mí, van a ver al Padre. Así también ustedes. Mira, Felipito, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que ustedes también, cuando prediquen este evangelio glorioso, los que lo siguen, los que son hijos, van a reconocer que el Padre está en ustedes. Porque ahora tienen que entender que yo y el Padre somos uno. Y todo lo que yo les hablé, todo lo que yo les digo, todas las demostraciones que yo las hice, es porque el Padre me las dio. Ustedes no pueden caminar en un evangelio sin un Padre. No pueden, porque dice la palabra que separados de mí nada van a poder hacer. Yo soy el camino al Padre. Él les muestra todo. Cuando lo vieron a Él y les dicen, no lo voy a dejar solo, sino que les voy a dejar otro consolador. Y cuando yo resucite, yo estaré con ustedes. Para que ustedes sepan que yo voy a estar con ustedes, pero no los voy a dejar solo. Ahorita mismo, desde el momento que yo hablo la palabra, el consolador ya entró a ustedes. A eso les dio el nuevo nacimiento Jesús. Propiamente Él lo engendró a esos 12. Y les dijo que tendrán otro consolador, pero ustedes no van a quedar solos. En el 15 les continúa diciendo que separados de Él nada van a hacer. Que Él es la raíz de ellos, porque Él es la vid verdadera. Pero también le habla de todos los sufrimientos que experimentarán por seguirlo a Él en su ausencia física, porque ellos hablarán como Él y el mundo los va a aborrecer. Entonces ya les da lo amargo de la Pascua. Ya les hablé todo, pero deseo que sepan, el mundo los va a aborrecer. Así dice Juan 15, del 18 al 27, aquí lo tengo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y si ustedes han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Así como ustedes han guardado mi palabra, las señales de un apóstol que yo envío es que van a haber un remanente, le van a predicar a muchos. Unos no les van a hacer caso, los van a rechazar, pero habrá un remanente como ustedes, que son mi remanente escogido, van a creer en ustedes. Pero sepan que van a padecer, porque van a trabajar y va a parecer el trabajo infructuoso, porque ustedes van a querer como yo la salvación de todos, pero no todos van a oír mi anuncio. Pero va a haber un remanente que también va a creer en ustedes por la palabra. Así como ustedes creyeron en mí, va a haber otros que creerán en ustedes por la palabra de ustedes. Pero sepan que tiene un costo. Los van a aborrecer, los van a odiar, los van a rechazar. Y esto lo van a hacer el 21 por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ustedes son testigos. Como yo les hablé de mi Padre y no entendieron, no conocieron. Me rechazaron a mí, rechazaron a mi Padre. Los van a rechazar a ustedes, me van a rechazar a mí y a mi Padre. Pero no les toca a ustedes vengarse de ellos. Porque yo les enseñé que tienen que amar al que no les ama. Tienen que bendecir al que los maldice. Ustedes me vieron a mí bendecir al que me maldice. Es más, ustedes tienen el ejemplo mío. Uno de ustedes me va a traicionar y no lo he dejado de amar, no lo he separado, no lo he excluido en el ministerio para que la escritura se cumpla. Yo soy el Hijo de Dios, el que trae el reino de los cielos. Para los hombres salvación, pero para mi Padre su reino. Eso está diciendo Jesús. Es lógico. Está hablando con gente que está con Él, que saben cómo ronca, que cómo come, que cómo hace sus necesidades, que cómo habla, que cómo reacciona. Son gente que está con Él, relaciones intensas con Él. Y ellos están ahí, lógicamente, deben de haber estado afligidos. Ese es como el que vuela mucho y hay una turbulencia, aunque sabe que va, se preocupa, ¿verdad, Max? Y en los cruceros, cuando el mar está, sabe que no va a pasar nada, pero te preocupa. Es la naturaleza humana. Ellos eran humanos, pero estaban oyendo a su maestro. ¿Y qué les dice? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, la ley mosaica. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Ustedes han estado conmigo desde el principio. Por eso dice, el que no se niega y deja padre, madre, hijos, negocio, todo por mí, no es digno de mí, pero ustedes dejaron todo. Todo. Y me impacta que ustedes hayan dejado todo por seguirme a mí. Yo no vine con los cofres de oro como Herodes los tiene. Yo no vine con los tesoros de Salomón. Vine con un mandato de mi Padre, reconciliar al mundo por medio de mi vida y darle herencia a los que creen en mí y a los que me siguen, darles poder, impartición, para que lo que yo hago, ustedes también lo hagan. Son mis apóstoles, son mis hijos en el que yo me he invertido. Ese que está con ustedes convencerá al mundo de pecado,
por cuanto no creen en mí, de justicia, porque cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si la iglesia supiera que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, no empoderaría al diablo, sino que solamente lo desalojaría con un bye bye. Pero no está la unción apostólica sobre muchos intercesores que necesitan tener la unción apostólica para saber lo que Dios les ha concedido. El poder de Dios disipa las artimañas del diablo, porque Él ya está vencido. El Espíritu Santo te dice, camina en santidad, camina en fe. Eso me agrada. Por eso tú tienes autoridad y poder para sacar, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahorita no la pueden llevar. Imagínense, ellos que no podían. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber, los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo del Padre, cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay, es del Padre y es mío. Y les dice estas cosas, pero luego les da una consolación ahí mismo. Dice, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Todavía un poco y no me veréis. Luego el 16, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Imagínense, estos hombres que conocían a Jesús, a ese nivel no entendían a Jesús. Y viene gente que no tiene testimonio y dice, Dios me dijo, Dios me habló. Yo estoy oyendo las palabras de Jesús. Carlos García, ya estás en la vía ferroviaria. Tus millas son 1000, vas por 120, papá. Oh, y yo pensé que iba a llegar ya al destino. Y gente que no tiene ni 10 millas, pastores, apóstoles, soy profeta, dice. Papá. No, Jesús no es así. Jesús te pide que le entregues su vida para poderte imponer y para poderte transferir el poder apostólico que Él tiene. Por eso mucha gente perece por falta de conocimiento. Porque la iglesia misma le ha enseñado que como sos hijo de Dios, todas las cosas te van a salir bien. Pero amar a Dios es sacrificarse por Él. Es estar dispuesto a perderlo todo. Hay que morir en uno para que Cristo viva en nosotros. Me voy al 21. No, el 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. Y ahí les da el ejemplo, ¿verdad? De la mujer cuando está encinta. Me salto al 23. En aquel día, dice. Nos vamos al 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero yo los volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Multitud, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los da. Apóstoles, lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar. Apóstoles, hijos que pagaron el precio. Pero la iglesia dice, todo lo que pedimos al Padre, el Padre lo dará. El Padre es misericordioso y compasivo, pero Él es fiel. Él nunca va a adulterar su fidelidad. Él te va a dar en la medida de fe que tú tienes.
en la medida de compromiso, de fidelidad, de entrega en la obra que Él te ha dado. Y le dice, he aquí, en aquel día no me preguntaréis nada, 23, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, están nerviosos, le dice el Señor, están preocupados, no, yo los entiendo, porque yo, que soy el que voy a pagar el precio, también yo estoy preocupado. Él todavía no había ido al Getsemaní a entregar su voluntad al Padre, pero yo sé que ustedes están afligidos. Pero les quiero decir que yo he vencido al mundo. Estas cosas les hablo en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo os ama, porque ya los conoce, porque ustedes me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus apóstoles, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me van a dejar solo, mas yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, que tengan el shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús está enfocado en dejar un remanente para que enseñen y expandan el reino de los cielos. Al ver que ellos no se fueron, ni se espantaron, entonces entendió que era el momento de orar por ellos. Este es el diseño de Yeshua, de Jesús, para preparar su cuerpo. Por eso, mire, del 13 al 16, Él preparó cuerpo al Señor. Cuando Él habló de todas las miserias que le venían a ellos, no se fueron, se quedaron. Entonces, ahora sí, voy a orar por esto. Y usted ya conoce lo que dice Juan 17. Entonces usted va a entender ahora, escuchar y entender a Jesús. Juan 17 no es para la iglesia. Juan 17 es para hombres y mujeres que pagan el precio. No se arrope lo que no es para usted. No se ponga un zapato 40 cuando su talla es 32. Jesús sabe hablar a cada estatus de persona. Sabe hablar con misericordia, con compasión a las multitudes. Sabe atender las necesidades de los ignorantes e insensatos. Sabe alimentar a los que tienen hambre. Pero Él sabe a quién le va a dar las llaves del reino. Dice el Señor que era el momento para Él orar por ellos, para preparar su cuerpo. El apóstol que escribe Hebreos, en Hebreos 10, explica ese cuerpo por el cual Jesús vino y escogió a estos 12. Dice Hebreos 5, 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quiere decir que Jesús le dice, todo lo que hicieron los levitas en la ley de Moisés no le agradó a mi Padre. Yo que conozco a mi Padre me dice que Él no le agradó. Él no quiere sacrificio, ofrenda, año tras año.
Por eso he venido yo, dice Jesús, a presentarme una vez y para siempre. Porque eso es lo que el Padre quiere. Le ha dado potestad. Por eso dice, el 10, en el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quítalo mesiánico, lo de Moisés, para establecer lo mío, dice Jesús. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Estas cosas habló Jesús. Estas cosas las dijo porque Él se presentó una vez y para siempre, para que nosotros oyéramos y creyéramos lo que Él dice. Por eso es importante leer Mateo 17, la transfiguración. Léala, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento. Los abogados que son duchos y que conocían la constitución política de Nicaragua en el año 72 hasta el 80, eran especialistas, pero eso ya no sirve. Ahora hay una nueva constitución. Se tienen que ir por la constitución nueva. Ya lo de Moisés ya no vale. Es Jesús el que habla, el que dice las cosas. La iglesia tenemos que oír a Jesús. El Padre lo dice, miren, está bien, porque eso era sombra de todo. Ustedes van a entender la voluntad del Padre únicamente escuchando a Jesús. La iglesia debe ser cristocéntrica. Solo prediquemos de Jesús. Las palabras de Jesús son profundas. Haces libro tras libro tras libro de cada contexto de las palabras de Jesús. Jesús botó, derribó los muros, la ceguera espiritual. Pero muchas veces nos pasa como la viejita, ¿verdad? Que tienen hornos eléctricos, pero prefieren cocer en estufa. Hay personas que tienen las computadoras, pero escriben en máquinas de escribir y ahí las están vendiendo todavía. No transicionan, viven en un viejo tiempo. Hay gente que traen chinelitas, andan buscando chinelas Rolter todavía. Tenemos que evolucionar. Quiero escalar de mente, de pensamiento y de acción. Escalar no es hacer cosas. Por eso usted tiene que entender que las palabras de Jesús son vida y vida en abundancia. A mí me impactan las palabras de Jesús, porque dice el Señor, ya no les quiero hablar de lo que es el apostolado, sino que usted medite y usted diga, ¿dónde estoy yo? El que quiere ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando usted camina con el Señor, yo siento que yo estoy transicionando milimétricamente. Yo quisiera crecer exponencialmente porque me lo habían dicho, pero yo he conocido y la experiencia que tengo, que yo crezco, pero crezco milimétricamente porque este es un proceso de toda una vida. Nosotros no podemos alardear porque fácilmente yo entiendo el nivel de ustedes. Viene el pastor Orlando y la pastora Mercedes alegre, que quieren tener casas de Dios. Y de repente dice el hermana, ya tiene casas de Dios. El hermano Luisito, pues, vive en Tipitapa. Y también su esposa. Y él tiene el deseo. Pero dice ellos, ¿a quién mandamos? Los obreros, la mies es mucha y los obreros pocos. Y gente que danza, que brinca, que canta, pero no están dispuestos a pagar el precio. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No seamos mentirosos. Reconozcamos nuestra debilidad. ¿Quién es aquel que te dice, salite de tu negocio y entregame tu vida y servime? Espérate, papi, todavía no. Todo es lícito cuando tu corazón es sincero. Pero cuando tu corazón habla lo que no sientes, estás mal delante de Dios.
No puedes decir que tú eres un adorador si tú no tienes una comunión con el Señor y eres un hombre o una mujer que obedece todo y que reconoce la autoridad delegada en el hombre o la mujer que Dios te ha puesto. Tú no puedes tener un lugar preferencial en el cuerpo de Cristo cuando teniendo finanzas no proveas para la obra de Dios. Yo sé que mis hijas proveen y yo me alegro. Pero permanezcan en ello. No se dejen quitar lo que han atesorado. Tenemos que decir, ok, hay otro grupo, el grupo de los 70. Yo me considero en los 70, sí, pero no completo. Pero en los 12, en toda la tierra, no sé si habrán uno o dos. Porque Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan y les dio las mismas instrucciones acerca del comportamiento moral, pero en cuanto a la unción fue diferente, porque a los apóstoles les dijo, resuciten muertos, sanen enfermedades, pero incurables. Ahorita alguien viene con una calentura, le pone la mano a alguien, se sanó, quiero testificar, pero ¿qué mudo ha venido aquí? Y después, hola, ¿qué tal? Nadie. ¿Qué sordo ha venido aquí que no? Y ahora vengo todo. No. O alguien que lo lleven así, mire. Y alguien lo tocó. Mis ojos ven. Nadie. Tenemos que ser humildes. Reconocer que no estamos a la escala de los discípulos que Cristo caminaron con Él. Pero tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad. Porque el que cree, todo le es posible. Dele palmas al Señor. Ponga Apocalipsis 21, con eso vamos a terminar. Eso es lo que me dio el Señor ayer en la mañana cuando el ministro de varones me comisionó que llevara la palabra. Apocalipsis 21. Yo creo que yo tengo que traer edificación porque no estoy hablando que estamos descalificados. No, tenemos oportunidades, pero tenemos que ubicarnos. Tenemos que saber dónde estamos. No querramos impresionar a la gente de un lugar que todavía no estamos. Necesitamos menguar en nuestro ego. Necesitamos menguar en nuestras palabras persuasivas, de alarde, y ser más humilde y más sencillo. Pero sí tengo una promesa que yo quiero creer, y es lo que dice Apocalipsis 21. Allá en los tiempos postreros, cuando todos hayamos muerto y resucitado, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ya no habían cruceros. Ya no había. Eso parece mentira. Si vos le decís a un europeo como Matt, él no va a creer eso. Y no tiene nada malo porque eso es contexto de conocimiento. Pero la palabra dice que el mar ya no existía más. Se acabaron los tiburones, se acabaron. Entonces dicen los arios, es que esos indígenas de allá son ignorantes. Pero dice el Señor que Él le agradó darle estas cosas a los niños. Dele palma al Señor. Eso le agradó al Señor. Y dice el Señor, siga. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ey, páreme. Una esposa ataviada. Quiere decir que el Señor le gusta el matrimonio, ¿verdad? Le estaba diciendo a la hermana Dominga y a la hermana Dina, estaba platicando con ellas ahora y les digo, ¿cómo está su matrimonio y todo? Y les conté una historia rápida. Mire, cuando estaba en el mundo,
Una vez, una empresa de publicidad que no sé si todavía existe, McCann Erickson, hizo un estudio acerca de qué le atraía a una mujer para el matrimonio. Y los resultados fueron que dijeron, una mujer impía, el 30% se fija en la belleza del hombre. El 30% buscan Paul Newman, todos los artistazos, los guapazos como Mac. 40% decían que lo que yo hablo, lo que yo digo, le guste a él. Yo quiero casarme con un hombre que lo que yo hablo, como soy, lo que digo, le guste a él. Ya vamos 70%. 20% que me sustente, que me provea, que me defienda. Y el 10% que busque a Dios. A impía, el mundo impío, 100%. Entonces viene alguien y dice, Carlos García, belleza física, 0%. Pero a ese hombre le gusta lo que yo hago, me da importancia, le doy el 30%. El hombre es proveedor, es responsable, le doy 30, 60. Y el hombre busca de Dios 70%. ¡Pum! Ya punteé. El otro guapo se lleva de arranque el 30%. Pero como es guapo, es narcisista, no le interesa lo que vos haces. Él es el rey, él es el narciso. 0%. Él cree en la liberalidad de género, que la carga la tienen que llevar mitimita, 15%, 45%, y como no cree en Dios, 0%. El feo se la llevó. Dele palma al Señor. Eso es en el mundo impío. Pero yo no conocía al Señor porque ellos hicieron otro, enfocado en la religión, decían ellos. Entonces entrevistaron evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos. Y las mujeres concluyeron que el 30% le daban a los que buscaban a Dios. Ese hombre tiene que conocer a Dios. 30% le daban a la belleza física. Siempre las mujeres son detallistas, les gusta. 60%. 30% le daban que les dieran, no que les atendieran. No, pero 30% era que creyeran en Dios. 30% de belleza física y 40% que les gustara lo que ellas hacían, que le dieran importancia, que fueran detallistas. Entonces dice que en la iglesia la mujer no ha dejado de perder sus atributos. Una pastora, como Nadia, va con un chele ahí y alguien le dice, está bellísima. Y el chele ni le da cuenta, no la defendió. No me defiende. Va afuera, porque ella quiere que alguien que se fije. Dice más que esta morenita es violenta, es agresiva, me gusta. Tenemos que entender que así es Dios. Él busca una esposa atractiva. Si el hombre puede codificar, cuantificar y segmentar su gusto, también Dios, que es el pionero. Dice que él vio una santa ciudad descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mira lo que dice el Señor. Y él me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Mi mensaje es para que usted herede todas las cosas, hermano. Que no se conforme con la salvación, sino que herede todas las cosas.
Y lo más hermoso, que Dios no quiere cabras, ni cabritos, ni ovejas en su reino. Él dice que Él será su Dios y seremos sus hijos. Los hijos heredan, los siervos no quedan en casa, el hijo sí queda. Procuremos ser hijos que transicionemos a ser hijos amados, que creamos en Dios y que dependamos de su gracia. El mensaje ha concluido. Dele palmas al Señor. Puede ponerse de pie, vamos a adorar.